Mucho me lo estabais pidiendo y hoy os traigo vídeo de cómo funcionaría el gacha de la nueva moto Draco. Nos vamos al teléfono, le damos a evento y nos venimos a caza misteriosa fisura de neón. Aquí tenemos este gacha, como estamos viendo, va a durar unos 37 días y en este gacha podríamos conseguir bastantes cositas, entre ellas lo más importante sería este nuevo outfit para el perito y esta moto. Os dejo ahí un vídeo para que veáis un poco cómo funciona la moto. La verdad es que está un tanto curiosa, recuerda a algunas motos que hemos visto por ahí en alguna que otra película, como por ejemplo la de Batman. También recuerda a la de Tron, sobre todo cuando monta Shinku con su skin de dragona en esta moto y literalmente obtiene otra skin con efectos visuales que, lo dicho, recuerdan a la película de Tron. De hecho es una moto bastante curiosa que te va a dar mucha movilidad por la ciudad. Pero pasemos a lo importante. Vamos a detalles. Y aquí podemos ver todas las cosas que se pueden llegar a ganar en este gacha. Como podéis ver, podemos obtener materiales, fonts, marco para el perfil, la nueva moto Draco, nuevo outfit para la perita que ahora lo voy a enseñar, que sería este de acá. La verdad es que está bastante bonito. Y encima también podríamos ganar estas dos cositas de acá, que serían variantes de color para este outfit de acá. Tenemos este con tonos blanco y rojo y este con tonos negros y violeta. Si queréis ver cómo serían estos colores, nos venimos acá, le damos al outfit y tendríamos que darle aquí arriba personalización. Le damos y acá tenemos este que es el básico, este que sería el blanco y rojo, que también está bastante bonito, y este que es el negro y el violeta. Entonces, en este gacha podéis conseguir este outfit conjuntamente con estas dos variantes de color y podemos ganar hasta 13 tiradas en el permanente. Claramente lo más difícil de obtener va a ser el outfit y la moto. Y también comentaros que a medida que vayamos haciendo tiradas vamos a ir obteniendo estos diferentes ítems y estos ítems, una vez que los obtengamos, se van a ir quitando de esta lista, con lo cual poco a poco esta lista de objetos se va a ir reduciendo. Y bueno, en este gacha, por lo que estáis viendo, se puede tirar tanto con arolitas como con fonts. ¿Qué os aconsejo yo? Que al principio tiréis con fonts hasta llegado a ciertas cantidades que ya son muy altas de fonts, que ahí ya, según vosotros, según como estéis de arolitas, pues os va a rentar más o tirar de arolitas o tirar de fonts, ¿vale? Esto vamos a ver ahora a continuación. Pasemos al tema de las tiradas. Comentar una cosa muy importante, lo que sería el valor de cada tirada. En este caso, en el gacha de la moto va a ser inferior de lo que tuvimos en el gacha del Porsche. Con esto quiero decir que os vais a gastar menos cantidad de ítems en conseguir la moto. La moto es más barata de conseguir que el coche. Como podemos ver, la tirada 1 nos gastaremos 50 arolitas, 50.000 de fonts. Esto poquito a poco con cada tirada va a ir subiendo. Os voy dejando en pantalla los precios de cada tirada para que le podáis echar un ojo, ¿vale? Pero lo dicho, no es tan caro como conseguir el Porsche. De hecho, la última tirada, la 15, acá con arolitas, nos costaría 1000. En cambio, el Porsche en la 15 costaba 2200 arolitas. Y en fonts nos estaría costando 2.200.000. En cambio, el Porsche nos estaba costando 4.200.000. Con lo cual hay una buena diferencia de precio, ¿eh? Entonces, si hacemos el cálculo del total que nos llegaríamos a gastar, en el caso de que únicamente tiráramos con arolitas, nos llegaríamos a gastar 5.980 de arolitas. Y si solo y únicamente tirásemos con fonts, llegaríamos a gastar 11.800.000. Claro, ¿qué os recomiendo yo? Os recomiendo que gastéis fonts, porque para aquella gente nueva que no lo sepa, podéis comprar dados rojos, que serían las tiradas del promocional, con arolitas. Entonces en este caso te recomendaría eso, que tiras con fonts. Ya si las últimas tiradas de 2 millones, 2.200.000 y demás, no te ves capaz de obtenerlo, ya planteate si estas últimas tiradas te rentarían o no con arolitas. Yo en concreto diría que en este banner intenten tirar siempre que puedan con fonts. Y lo dicho, son un máximo únicamente de 15 tiradas. No vais a poder hacer más de 15. Y ahora aquí a continuación os voy a enseñar los rates de caída. En este caso la Draco, que sería la moto, como podemos ver, va a empezar a salir en la tirada 6, que tiene un 0,19% de caída. No os va a salir de la tirada 1 a la tirada 5. Y como podemos ver, el mayor tanto por ciento de caída es en la tirada 15. Pero os puede salir antes si tenéis suerte. Y en el tema del outfit, que sería lo segundo más complicado de obtener en este gacha, podéis empezar a obtenerlo desde la tirada 1. Pero tiene un tanto por ciento muy bajo de caída, con 0,29%, ¿vale? Y esto poquito a poco iría subiendo. Os dejo la tabla de los tantos por cientos en pantalla para que vayáis viendo, ¿vale?
Pero lo dicho, el Lofi sobre todo, en la tirada 14 tiene un 36,55% de que os salga. Entonces es un banner que funciona igual que el banner del Porsche. Sí que es verdad y está bastante bien que la moto sale más barata que el Porsche. Y lo dicho, si podéis tirar todo con fonts, mejor. Así que mucho ánimo a todos, espero que este vídeo os haya ayudado, gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.